¿Cuándo termina un matrimonio para Dios? Tal vez esta pregunta ha tocado tu corazón en medio del dolor, la confusión o el cansancio. Hay verdades que pocos se atreven a decir, pero que sanan cuando se entienden desde el amor de Dios. Hoy vamos a hablar con honestidad, con compasión y con esperanza sobre el matrimonio según el corazón de Dios. Quédate hasta el final, porque esta palabra puede traer paz, claridad y dirección a tu vida. Suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que fortalecen el alma y restauran el corazón. El matrimonio no apareció porque una sociedad necesitara orden, ni porque una época buscara estabilidad. Nació mucho antes, en un lugar más profundo, en el corazón de Dios, como una expresión de cuidado y propósito. No fue una respuesta a una crisis humana, sino un regalo pensado con calma, con intención y con amor. Por eso cuando lo miras solo como una costumbre, se vuelve frágil. Pero cuando lo entiendes como diseño divino, adquiere peso, sentido y dirección. Ahí empieza a cambiar la forma en que lo vives y lo valoras. Desde ese origen, el matrimonio no fue creado para aguantar, sino para florecer. Dios no une a dos personas para que apenas sobrevivan al paso del tiempo, sino para que crezcan juntas, se acompañen y se fortalezcan en el camino. Hay algo profundamente humano en desear compartir la vida, pero hay algo divino en aprender a caminar al mismo ritmo. Cuando esa verdad se pierde, el vínculo se desgasta, no porque falte amor, sino porque se olvidó el propósito. Entender que el matrimonio nace en Dios transforma la manera en que enfrentas los conflictos. Las crisis dejan de ser una señal de fracaso y se convierten en un espacio donde algo puede sanar. Las discusiones ya no son solo choques de carácter, sino oportunidades para mirar más hondo. Nada de esto es fácil, claro que no, pero cuando sabes que no estás solo en el proceso, el peso se reparte y el corazón respira distinto. Muchas decisiones difíciles se toman desde el cansancio y no desde la claridad. Cuando el matrimonio se vive desconectado de su origen, cualquier tormenta parece el final. Pero cuando recuerdas que Dios está en medio, incluso el silencio tiene sentido y las pausas dejan de dar miedo. No todo se resuelve de inmediato, pero todo puede encontrar dirección cuando se regresa al diseño original. Hay parejas que se preguntan por qué duele tanto si se supone que era amor. Y la respuesta no siempre está en lo que hacen mal, sino en lo que han olvidado. El matrimonio no se sostiene solo con emociones, se sostiene con convicción. Cuando esa convicción se ancla en Dios, el amor deja de ser solo un sentimiento y se convierte en una decisión diaria, consciente y profunda. Desde ahí, las expectativas cambian. Ya no se espera que la otra persona llene todos los vacíos, porque Dios ocupa el centro. Eso libera, descansa y quita una carga invisible que muchos llevan sin darse cuenta. Amar desde ese lugar es más sano, más real y más posible, incluso en medio de imperfecciones y heridas que todavía no sanan del todo. Y justo en ese punto, nace una pregunta que pocos se atreven a enfrentar con honestidad. Si el matrimonio viene de Dios, ¿cómo se vive cuando el compromiso empieza a confundirse con obligación? Esa diferencia sutil, pero poderosa, abre la puerta a entender algo que va mucho más allá de un acuerdo humano. Un contrato funciona mientras resulta cómodo, mientras las condiciones benefician a ambas partes y el costo emocional parece manejable. En cuanto deja de convenir, se rompe sin demasiadas preguntas. El pacto, en cambio, nace de otro lugar, uno más profundo y menos negociable. No se sostiene por ganancias inmediatas, sino por una promesa que se honra incluso cuando pesa. Ahí está la diferencia que cambia todo y que muchos descubren demasiado tarde. Cuando Dios habla de matrimonio, no lo hace con lenguaje legal, sino con lenguaje del corazón. Para Él, no es un acuerdo con cláusulas ocultas, sino un pacto sagrado donde su presencia es constante. Dios no solo observa desde lejos, Él sostiene, acompaña y da fuerza cuando las palabras ya no alcanzan. Entender esto cambia la forma en que enfrentas los momentos difíciles, porque ya no se trata solo de tú y yo, sino de algo mucho más grande.
Muchas rupturas no empiezan con una firma ni con una separación visible. Empiezan cuando el pacto se debilita por dentro, en pensamientos que no se dicen y en decisiones pequeñas que parecen inofensivas. Se rompe cuando se deja de cuidar lo que nadie ve, cuando la lealtad se vuelve selectiva y el compromiso se negocia en silencio. El corazón suele rendirse mucho antes que el papel. Un contrato pregunta constantemente, ¿qué recibo a cambio? El pacto, en cambio, pregunta, ¿cómo protejo lo que prometí? Esa diferencia define la manera en que se ama, se perdona y se permanece. No significa aguantar sin sentido, sino comprender que el amor verdadero también requiere carácter. A veces duele, sí, pero ese dolor no siempre es señal de que algo terminó, sino de que algo necesita atención. Cuando el matrimonio se vive como contrato, el error del otro se convierte en excusa para retirarse. Cuando se vive como pacto, el error se enfrenta con responsabilidad y verdad. Eso no borra las heridas, pero abre espacio para sanarlas. Dios no minimiza el dolor, pero tampoco reduce el matrimonio a emociones cambiantes que hoy están y mañana no. Hay algo profundamente transformador en saber que Dios es testigo del pacto. Eso trae temor sano, pero también seguridad. No estás solo cargando el peso de cumplir, hay gracia para levantarse y aprender. El pacto no se honra por orgullo, sino por amor y por la convicción de que lo que Dios une tiene un propósito más allá del momento presente. Y aún así, llega un punto en el camino donde muchos se preguntan, ¿qué pasa cuando el amor ya no se siente como antes? Cuando el compromiso sigue en pie pero el corazón parece cansado, algo empieza a moverse por dentro, pidiendo ser escuchado con honestidad. Hay etapas en el matrimonio donde el amor no se siente como antes, y eso asusta. No hay mariposas, no hay emoción constante, y el silencio parece más largo de lo normal. Sin embargo, que no se sienta no significa que haya desaparecido. El amor también aprende a existir de forma más madura, más callada, menos intensa, pero más real. Entender esto evita decisiones tomadas desde la confusión. Los sentimientos son inestables por naturaleza, cambian con el cansancio, con las preocupaciones y con las heridas no resueltas. El compromiso verdadero, en cambio, no depende del ánimo del día. Permanece incluso cuando el corazón está agotado y la mente pide pausa. No porque sea fácil, sino porque hay una promesa que sostiene cuando la emoción ya no alcanza. Ahí es donde el amor empieza a tomar otra forma. En esos momentos de crisis, Dios no se aleja ni observa con distancia. Al contrario, se acerca más, con paciencia y cuidado. Él entiende los procesos humanos, las dudas y el desgaste que nadie ve desde afuera. Su presencia no presiona ni acusa, acompaña. Muchas veces cuando todo parece frío, Dios está trabajando en lo profundo, donde no hay aplausos ni respuestas rápidas. El cansancio emocional suele confundirse con el final del matrimonio. Se piensa que si duele es porque ya no funciona, si pesa es porque se terminó. Pero muchas veces ese cansancio es una señal de que algo necesita sanarse, no abandonarse. El alma pide descanso, no despedida. Escuchar esa diferencia puede salvar mucho más de lo que imaginas. Hay parejas que siguen caminando juntas, pero cargando heridas viejas que nunca se hablaron. Eso enfría el ambiente, apaga la conexión y endurece el trato diario. No falta amor, falta sanidad. Cuando no se atiende el dolor, el corazón se protege y se cierra, y desde afuera parece desinterés cuando en realidad es defensa. Dios no exige perfección en medio de la crisis, pero sí honestidad. Reconocer que algo duele, que algo cambió, es el primer paso para que el compromiso se transforme en un espacio de restauración. No todo se resuelve rápido, pero todo puede empezar a ordenarse cuando se nombra lo que pesa y se deja de fingir que todo está bien. Y aún así, hay dolores que no son solo cansancio ni desgaste normal. Hay heridas más profundas que Dios ve con claridad, incluso cuando nadie más las nota, y que necesitan ser tratadas con verdad y compasión. Dios no mira el sufrimiento con frialdad ni lo minimiza con frases vacías. Él ve el dolor real,
ese que se esconde detrás de una sonrisa y se carga en silencio todos los días. Las lágrimas que nadie nota, las noches largas donde el corazón no descansa, todo eso está delante de Él. Nada pasa desapercibido cuando el dolor es sincero y profundo. Hay silencios que pesan más que 1000 palabras, y Dios los entiende. Él conoce las heridas que no se dicen por miedo, por vergüenza o por cansancio. Sabe lo que duele callar para evitar conflictos y lo que cuesta seguir cuando el alma está herida. En esos espacios donde parece que nadie escucha, Dios está más cerca de lo que imaginas. Existen situaciones donde el dolor no fue pequeño ni pasajero. Hubo traición que quebró la confianza, abandono que dejó vacío y violencia emocional que desgastó poco a poco. Dios no cierra los ojos ante esas realidades ni las justifica en nombre del matrimonio. Su corazón no está a favor del daño, está a favor de la vida y de la dignidad de cada persona. Hablar de la voluntad de Dios no es pedirle a alguien que aguante lo inaguantable. También es reconocer que Él es justo y no confunde fidelidad con sufrimiento constante. Su compasión no empuja al miedo ni a la culpa, protege y cuida. Dios no se glorifica en el dolor de nadie, se acerca para sanar y restaurar lo que fue herido. Muchas personas cargan culpa por sentir que ya no pueden más. Creen que si duele es porque fallaron o porque no oraron lo suficiente. Pero Dios conoce los límites del corazón humano y no desprecia a quien llega quebrado. Su mirada no acusa, sostiene. Su amor no presiona, acompaña. Cuando el dolor es reconocido, empieza a perder poder. Nombrarlo delante de Dios abre espacio para la verdad y para decisiones más claras. No todo dolor significa final, pero todo dolor necesita ser escuchado. Ignorarlo solo lo hace crecer por dentro hasta que se vuelve insoportable. Y es justamente desde esa verdad, sin dureza ni condena, que surge una pregunta difícil pero necesaria. ¿Qué dice Dios cuando un matrimonio llega a un punto límite según su palabra? La Biblia no habla desde la dureza ni desde reglas frías, habla desde la verdad acompañada de amor. No ignora la realidad humana ni romantiza el dolor. Cuando Dios habla del matrimonio, lo hace con claridad, pero también con compasión. Su palabra no busca aplastar a quien sufre, sino alumbrar el camino en medio de la confusión. Entender esto cambia por completo la manera en que se lee y se vive lo que la Biblia enseña. Jesús fue claro al decir que el diseño original de Dios es la permanencia. El matrimonio fue pensado para durar, para crecer con el tiempo y atravesar procesos. Sin embargo, Él también reconoció algo importante: la dureza del corazón humano. Jesús no negó que hay corazones que se cierran, que se enfrían y que lastiman profundamente. Esa honestidad muestra que Dios conoce bien la fragilidad humana. La infidelidad no es solo un error, es una herida profunda al pacto. Rompe la confianza, desordena la seguridad y deja cicatrices que no siempre se ven desde afuera. La Biblia no minimiza ese dolor ni lo trata como algo superficial. Reconoce que hay rupturas internas que cambian todo y que no pueden ignorarse como si nada hubiera pasado. Aún así, Dios no corre hacia la separación como primera opción. Su corazón siempre apunta a la restauración antes que al rompimiento. Él ofrece caminos, procesos y oportunidades para sanar lo que fue dañado. No obliga, no fuerza, pero sí invita a mirar si todavía hay espacio para reconstruir desde la verdad y el arrepentimiento genuino. La permanencia no significa negar la realidad ni tapar el daño. Significa enfrentar lo que ocurrió con honestidad y responsabilidad. Dios no sostiene apariencias, sostiene corazones dispuestos a sanar. Cuando no hay verdad, no hay restauración posible. Por eso, cada proceso es distinto y cada historia necesita ser tratada con cuidado y sabiduría. Hay momentos donde la pregunta no es qué permite Dios, sino qué está dispuesto el corazón a trabajar. Restaurar requiere más que palabras bonitas. Requiere decisiones firmes y tiempo. Dios acompaña esos procesos, pero también respeta cuando alguien reconoce que ya no hay condiciones para reconstruir de forma sana. Y en medio de todo eso,
aparece una palabra que muchos temen y otros no saben cómo vivir: el perdón. Una puerta difícil de abrir, pero que guarda un poder profundo para sanar lo que parece irreversible. Perdonar no es olvidar lo que pasó ni fingir que no dolió. Tampoco es justificar el daño ni minimizar las heridas que dejaron marcas reales. El perdón empieza cuando se reconoce el dolor sin maquillarlo, cuando se acepta que algo quebró por dentro. No es un acto rápido ni automático, es un proceso que se construye paso a paso, con verdad y con tiempo. Perdonar es decidir no seguir viviendo atado a lo que hirió. No borra la memoria, pero sí cambia el peso que esa memoria tiene en el corazón. Mientras no se perdona, el dolor sigue gobernando las decisiones, las palabras y el trato diario. El perdón no libera al otro primero, libera a quien ha estado cargando la herida en silencio. Dios nunca obliga a nadie a perdonar desde la presión o la culpa. Él respeta los tiempos del corazón y conoce lo que cada herida necesita para sanar. Sin embargo, muestra con claridad que el perdón abre puertas que el resentimiento mantiene cerradas. Donde hay perdón, comienza a entrar paz, claridad y descanso interior. Muchos matrimonios no terminan por falta de amor, sino por heridas que nunca fueron sanadas. El amor sigue ahí, pero está cubierto por capas de dolor acumulado. Palabras no dichas, disculpas que nunca llegaron y gestos que no se repararon van enfriando el vínculo poco a poco. No es ausencia de amor, es exceso de heridas. El perdón no siempre lleva a una reconciliación inmediata. A veces primero sana por dentro antes de restaurar lo de afuera. Dios trabaja de adentro hacia afuera, ordenando emociones, pensamientos y decisiones. Cuando el corazón empieza a sanar, la visión cambia y el camino se ve con más claridad. Perdonar no significa volver al mismo lugar sin cambios. Significa soltar el rencor para poder decidir con libertad, no desde el dolor. Dios no llama a repetir ciclos dañinos, llama a sanar para avanzar con sabiduría. El perdón prepara el corazón para lo que sigue, sea restauración o un nuevo comienzo. Y justo después de ese proceso interior, surge una posibilidad que muchos consideran imposible: que Dios aún pueda restaurar lo que parecía perdido, incluso cuando todo indica lo contrario. Dios sigue siendo especialista en restaurar lo que parece perdido. No se limita por diagnósticos humanos, ni por historias que otros ya dieron por terminadas. Donde muchos ven ruinas, Él ve potencial. Donde parece que ya no hay nada que hacer, Dios todavía puede soplar vida. Su forma de restaurar no es ruidosa, es profunda y constante. Lo que para muchos está muerto, para Dios aún puede revivir. No porque ignore lo que pasó, sino porque conoce el poder de la verdad y del arrepentimiento sincero. Dios no restaura apariencias, restaura corazones. Y cuando el corazón cambia, todo lo demás comienza a acomodarse poco a poco, incluso lo que parecía irreversible. La restauración no siempre es inmediata ni sencilla. No sucede de la noche a la mañana, ni borra el pasado como si nunca hubiera existido. Comienza cuando ambos corazones se rinden a la verdad, sin defensas ni excusas. Ahí es donde Dios encuentra espacio para trabajar con libertad y traer sanidad real. Rendirse a la verdad duele, porque implica reconocer errores, asumir responsabilidades y dejar de señalar únicamente al otro. Pero esa rendición es la puerta al cambio. Mientras haya orgullo, la restauración se estanca. Cuando hay humildad, el proceso avanza, aunque sea paso a paso. Cuando Dios entra en el centro del matrimonio, lo imposible empieza a cambiar. No porque desaparezcan los problemas, sino porque la manera de enfrentarlos es distinta. La comunicación se vuelve más honesta, el trato más cuidadoso y las decisiones más conscientes. Dios ordena lo que estaba desordenado y trae paz donde antes había caos. La restauración no siempre lleva a la misma forma que tuvo el matrimonio al inicio. A veces surge algo nuevo, más maduro y más fuerte. Dios no devuelve el pasado, construye algo mejor si ambos están dispuestos a caminar el proceso. Ese nuevo comienzo tiene raíces más profundas y una base más firme.
Y aún así, hay situaciones donde restaurar no significa permanecer juntos a cualquier costo. Hay momentos donde la protección del corazón y de la vida se vuelve prioridad, y esa verdad también necesita ser escuchada con claridad. Dios jamás llama a nadie a vivir en abuso, miedo o destrucción. Su corazón no confunde amor con sufrimiento constante, ni fidelidad con peligro. Cuando una relación hiere de forma repetida y profunda, Dios no guarda silencio. Su voz siempre apunta a la vida, a la dignidad y al cuidado del corazón que ya ha sido golpeado demasiadas veces. El amor de Dios protege, cuida y preserva la vida. No empuja a nadie a soportar lo que rompe por dentro, ni a normalizar lo que duele todos los días. Permanecer nunca fue sinónimo de perderse a uno mismo. Dios no se agrada del control, del temor ni de la manipulación emocional. Donde su amor está presente, hay espacio para respirar y ser restaurado. Hay momentos donde separarse no es rebeldía ni falta de fe. A veces es una medida de protección necesaria para detener un ciclo que sigue causando daño. Reconocer ese límite requiere valentía y mucha honestidad. Dios no castiga a quien decide cuidarse después de haber intentado sanar con un corazón sincero. Muchas personas se quedan por culpa, por miedo al juicio o por creer que Dios se decepcionará de ellas. Pero Dios conoce cada intento, cada oración y cada esfuerzo que nadie vio. Él no mide las decisiones desde la apariencia, sino desde la intención del corazón. Buscar paz no es huir, es reconocer que algo ya no es seguro. Separarse no significa que Dios se aleja. Al contrario, muchas veces es cuando más cerca está. Él acompaña el proceso, sostiene en el duelo y trae claridad cuando todo parece confuso. Dios no abandona a quien decide salir de un lugar que ya no puede llamarse hogar. Cuando el permanecer destruye más de lo que edifica, Dios abre caminos distintos, caminos donde la sanidad es posible y donde el alma puede descansar. No todo final es un fracaso. Algunos son una forma de supervivencia y de amor propio que Dios también honra. Y después de una decisión así, surge una pregunta silenciosa que pesa en el corazón. Si el matrimonio terminó, ¿qué dice Dios ahora sobre mi valor, mi identidad y mi futuro? Un matrimonio roto no define tu valor ni resume quién eres. No cancela tu dignidad ni borra todo lo que has sido capaz de amar y entregar. A veces la historia se quiebra, pero eso no significa que tú estés roto para siempre. Dios no te mira por lo que no funcionó. Te mira por lo que todavía puede sanar y crecer dentro de ti. Un divorcio no te quita el amor de Dios ni cambia la forma en que Él te ve. Su amor no está condicionado a estados civiles ni a resultados humanos. Él no se aleja cuando algo termina, se acerca para sostener cuando duele. En medio de la pérdida, Dios sigue presente, firme y cercano, recordándote que no caminas solo. Dios sigue caminando contigo, incluso cuando el rumbo no es el que imaginaste. Va sanando tu historia con paciencia, tocando heridas que quedaron abiertas y ordenando emociones que parecían imposibles de acomodar. No corre el proceso, no lo fuerza. Respeta tus tiempos y te guía paso a paso, aun cuando tú no tengas claro el siguiente movimiento. Tu proceso importa más que tu pasado. Dios trabaja en lo que estás aprendiendo, en lo que estás soltando y en lo que estás reconstruyendo por dentro. Cada etapa tiene sentido, incluso las que no elegiste. Él no desperdicia ninguna experiencia cuando el corazón está dispuesto a sanar y crecer. El dolor, aunque no fue deseado, puede transformarse en propósito. Las lágrimas enseñan cosas que la comodidad nunca logra enseñar. Dios usa lo que dolió para formar un corazón más sensible, más sabio y más fuerte. No te endurece, te profundiza. No te define por la herida, sino por la sanidad que está en camino. Sanar no significa olvidar, significa aprender a vivir sin que el pasado gobierne el presente. Dios te ayuda a mirar hacia adelante sin negar lo que quedó atrás. Te da nuevas fuerzas, nuevas perspectivas y una identidad que no depende de lo que terminó, sino de lo que Él está haciendo ahora. Y cuando empiezas a verte desde esa mirada, algo se enciende por dentro. Una esperanza tranquila,
una dirección suave, como si Dios te estuviera preparando para un nuevo capítulo que todavía no ves, pero que ya comenzó a tomar forma. Tal vez tu matrimonio necesita sanidad, o tal vez tu corazón necesita descanso. A veces no es la relación la que está rota, sino el alma la que está cansada. Dios sabe distinguirlo con ternura. Él no confunde procesos y no te exige respuestas inmediatas. Te invita a respirar, a bajar el ritmo y a escuchar lo que tu interior ha estado pidiendo en silencio. Dios no llega tarde, llega justo a tiempo. Aunque para ti parezca que todo se retrasó, Él aparece en el momento exacto en que estás listo para entender. Su tiempo no siempre coincide con el nuestro, pero siempre es preciso. Cuando sientes que ya no puedes más, ahí suele comenzar algo nuevo, más claro y más firme. Él ofrece sabiduría para decidir cuando la mente está nublada. No grita, no presiona, no empuja. Habla con calma, ordenando pensamientos y aclarando prioridades. Su sabiduría no complica, simplifica. Te ayuda a ver lo esencial y a soltar lo que ya no te corresponde cargar. También ofrece paz para seguir, incluso cuando el camino no está del todo definido. Esa paz no depende de que todo esté resuelto, sino de saber que no caminas solo. Dios te acompaña en cada paso, sosteniendo el corazón mientras avanzas. Esa paz se siente como un descanso interno que te permite continuar sin miedo. Y cuando es necesario, Dios ofrece amor para comenzar de nuevo. No importa cuántas veces hayas fallado o cuánto haya dolido el pasado, su amor no se agota ni se cansa de ti. Él cree en nuevos comienzos, en procesos limpios y en historias que todavía pueden escribirse con más verdad y madurez. Escuchar la voz de Dios no elimina la incertidumbre, pero la hace más llevadera. El camino se vuelve más claro, no porque todo tenga respuesta, sino porque sabes hacia dónde mirar. Su voz trae dirección, incluso cuando no trae todos los detalles. Basta con el siguiente paso. Y justo ahí, en ese espacio de esperanza y claridad, nace una invitación silenciosa a detenerse y reflexionar con honestidad sobre lo que Dios ha estado diciendo a lo largo de todo este proceso. Hoy recuerda esto: Dios es amor, es verdad y es refugio. Él no quiere verte quebrado, sino restaurado y en paz. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete al canal, comparte este video y deja tu comentario. Aquí seguimos construyendo un espacio de sanidad, fe y esperanza para tu vida.